Bienvenidos a una nueva edición de Barra Libre. Tercer lunes consecutivo, el de esta semana, con las cabeceras echando humo. Un ejecutivo colapsado, así es como ve la oposición el gobierno de Sánchez tras conocerse la filtración de mensajes de WhatsApp entre el presidente y el exministro José Luis Ábalos. Unas conversaciones que implican tanto a la Moncloa como a varones del partido, entre ellos Paje o Lambán. Paralelamente, el Partido Popular ha convocado para el mes de julio un Congreso Nacional en el que se prevén cambios fundamentales, tanto programáticos como a los mandos. Y sin salir del terreno de la corrupción, en el PSOE el foco se dirige ahora a Ferraz, donde se esperan revelaciones de la UCO sobre el papel de Santos Cerdán en negocios inmobiliarios. Para analizar toda la actualidad tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y al otro lado tenemos a Alejandro Vara, jefe de opinión de la casa. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal, Susana? Un placer teneros. Gracias. Pasamos del caos eléctrico y ferroviario de las semanas anteriores a un nuevo vuelco en el gobierno. ¿Qué opináis? ¿Qué importancia le dais a la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos? ¿Creéis que esto pone en entredicho la estabilidad del gobierno? Y otra pregunta es, ¿creéis que esto es un antes y un después en cuanto a las relaciones de las personas señaladas en los mensajes? Pues prácticamente te contestaría que sí a todas las preguntas que haces. Naturalmente que afecta, que tiene relevancia, tiene una relevancia política indudable. Jurídica, penal, veremos a ver cuando podamos conocer el alcance real de todas las filtraciones, pero evidentemente que tiene relevancia política y tiene la relevancia de saber uno cómo se maneja, con qué catadura se maneja el presidente del gobierno en sus comentarios personales respecto a sus propios miembros del gabinete. Tiene relevancia probablemente jurídica también, porque alude a cuestiones que efectivamente se están investigando, como el rescate de Air Europa, para saber si hubo o no un tráfico de influencias, incluso de la propia mujer del presidente del gobierno, en influir para que fuese rescatada esa compañía. Y por supuesto que afecta también a las relaciones entre miembros del gobierno, que aunque los ministros digan que no le dan relevancia, que no le dan importancia, no tienen trascendencia, son de hace muchos años, yo creo que a nadie, absolutamente a nadie, le gusta que le llamen pájara, o que duermes con uniforme militar, o que estás jodida, como el caso de Susana Díaz, o que eres como unos varones regionales, impresentables o tocacojones. Absolutamente a nadie le gusta saber que alguien piensa eso de ti y que además lo deje por escrito. Es impensable que no afecte a las relaciones entre el gobierno, por más que quieran crear una especie de envoltura suave de que aquí no ha pasado nada. Sí, Alejandro, tú de hecho además tienes una lista con... Tengo una lista en la que algunas de las cosas que ha dicho el director, la verdad es que esos insultos, esas referencias a mí lo de pájara, yo creo que ha puesto de moda un término que solo lo utilizaban los ciclistas para decir, le ha dado una pájara, y es que se habían ido abajo. No, pájara, la ministra de Defensa, que se supone que es íntima amiga del presidente del gobierno, que se supone que es una de las primeras personas que impulsó, avaló y yo creo que incluso aconsejó la moción de censura que propició que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, y hay que reconocer que tiene sabrosura todas estas cuestiones. Hemos visto dos entregas, las dos primeras entregas, que era el morbo picantón de cómo trataban o de cómo insultaban o cómo se referían Pedro Sánchez y Ábalos a gente de su gobierno, a sus compañeros, a sus varones, a gente principal del PSOE y de la Moncloa, del entorno del poder. Eso era divertido y yo creo que incluso dentro del partido lo podían ver como, bueno, qué divertido, pero ¿y qué estará diciendo de nosotros? Porque si esto es lo que ha dicho de alguna de las personas, que medianamente, hombre, a Paje ya sabemos que no le tiene mucho cariño, pero que medianamente les tenía consideración, ¿qué habrá dicho de otros? Pero luego la otra cuestión es la tercera entrega, que ya vamos a palabras mayores, que ya aparece la imagen de Begoña, que ya aparece Air Europa, que ya aparece posible negocio de pasta, y todavía está por descubrir qué más cosas pueden salir. Los nervios en el PSOE, los nervios en el partido, evidentemente influye, con razón dices lo de cómo puede afectar.
con razón estaban de los nervios hoy, se les veía además en la moción, en la sesión de control. Es que el partido no sabe muy bien qué más cosas pueden salir y ahora mismo yo creo que Ábalos en esto es un poco como un Hitchcock de todo a 100. Él va a ir dosificando, si es que realmente es el que lo está facilitando, que todo parece que sí, va a ir dosificando para que se vayan cociendo en su propia salsa y para que algunos de los personajes que más ganas les tiene lo vayan pasando muy mal. Moncloa, de hecho, ha asegurado que denunciará la filtración si no se produce una investigación judicial y han apuntado a Koldo como el autor. ¿Vosotros creéis que es así o creéis que la información puede venir de otra fuente? A mí me parece irrelevante completamente, eso es una cortina de humo. El tema no es el quién, es el cómo. El tema no es el quién, el tema es el qué. Cómo se manejaba Moncloa, en qué se manejaba Moncloa. Y tengo la sensación, la percepción de que Moncloa, a muchos efectos hoy, se puede decir que era un nido de corrupción. Todo esto apunta a que efectivamente Moncloa tiene un núcleo ampliamente formado en el que rige la corrupción. ¿Estamos hablando de que la corrupción es solamente enriquecerte con dinero y metértelo en el bolsillo? No, la corrupción es una manera de interpretar el poder, una manera de eliminar adversarios dentro del partido, varones críticos, una manera de disminuir, de ofender a ministros que forman parte de tu gabinete. Para mí corrupción es una manera de decidir decisiones que son de Estado, que afectan a empresas, a multinacionales, en un momento determinante como fue una pandemia, y se hacía con este desahogo, con esta desenvoltura que me parece muy poco democrático. Para mí el grave problema es que todo esto apunta, cierra un círculo sobre una Moncloa en la que reina la corrupción. No, en el gobierno están muy tocados porque recordemos que al principio cuando aparecen los primeros WhatsApp, el fin de semana primero decían, bueno, es que no tiene importancia, son anécdotas. Hoy también estaban diciendo, bueno, el salseo decían, ¿no? Decían, es que al final son chascarrillos, son cotilleos, como si estuvieran hablando de Sálvame o de algún programa de esos que fichan ahora en Televisión Española. Luego ya sale Bolaños y dice, bueno, esto, si no hay una iniciativa judicial, nosotros lo vamos a llevar a los tribunales. ¿Quién lo va a llevar a los tribunales? ¿Quién lo va a llevar? ¿El gobierno? ¿Ellos en pleno? ¿El propio...? Yo creo que desde luego Ábalos no, porque Ábalos está claro que no, o el propio presidente del gobierno. No lo va a llevar a los tribunales nadie. Esta historia es lo que es. Aquí no estamos hablando de que hay infiltraciones de no sé qué intereses o que han irrumpido en conversaciones privadas. Son privadas, pero son políticas y todo el mundo sabe que de estas se han hecho un montón. Lo que pasa es que ahora mismo les duele a ellos. No va a ninguna parte esa amenaza del Partido Socialista, esa amenaza del gobierno. Lo único que sí que lleva es a la incógnita que tienen todos y por eso están temblando de qué será lo próximo que aparezca, porque el propio Ábalos ya ha deslizado en esa ganas que tiene de hacerlo sufrir a todo el mundo, que tiene muchísimas más cosas y que tiene WhatsApp para inundar la Moncloa y 14 Moncloas que vengan. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí, pero yo, si fuera Sánchez y algunos de sus entornos, yo creo que estaría muchísimo, muy preocupado. ¿Beneficiará esto al PP que ha convocado su Congreso Nacional para julio o quedará en nada? Bueno, el Partido Popular está claro que en esta historia una de dos, bueno, ya lo hemos visto también hoy en el Congreso, una de dos, o se ha sentado a comer palomitas o también aprovecha la oportunidad para ir arañando dentro del malestar que hay en el PSOE. Hay gente que está francamente ofendida, es lo que decía el director, si es que al final vemos cómo trata Pedro Sánchez a los suyos, no se puede fiar de nadie, él no tiene amigos, sus amigos son con los que va a jugar al baloncesto, a los que lleva de vacaciones a Doñana, no tiene nada, Ábalos no es su amigo, lo trata simplemente como un capataz con un entorchado que tiene algunas, bueno, unas prerrogativas importantes, no tiene amigos. Entonces, esta historia del Partido Popular hoy lo está aprovechando y además al mismo tiempo ha lanzado su convocatoria de Congreso, por lo tanto, si no aprovecha cuando se lo ponen en bandeja, ya me dirás tú qué va a aprovechar el Partido Popular. Hombre, es evidente, si Sánchez trata así a sus amigos y a sus fieles, ¿cómo tratará a sus enemigos, a sus rivales, ¿no?
Yo creo que el Partido Popular tiene bastante con su Congreso, con tratar de reestructurar parte de la dirección, con acometer un proyecto ilusionante. Creo que el Partido Popular, de alguna manera, huele, se percibe que el estado de debilidad de Sánchez es máximo, que en cualquier momento puede haber un efecto sorpresa convocando elecciones generales, pero realmente, más allá del desprestigio del propio gobierno que pueda utilizar el Partido Popular, para mí hay una clave determinante que es el desprestigio personal que está empezando a tener, que puede empezar a tener el líder del Partido Socialista dentro del propio Partido Socialista, entre los suyos. Es decir, en algún momento, en todos los partidos, en todas las organizaciones, alguien se cansa. El Madrid se ha cansado de Ancelotti, ha llegado a un fin de ciclo, ¿no? Bueno, en el Partido Socialista llegará un momento también. Es verdad que no hay una base del Partido Socialista porque está aniquilada toda crítica, toda disidencia, como decía García Page, ha desaparecido, no existe, está acallada, pero nada es eterno. Yo, más allá del desprestigio que pueda presentar el gobierno en Europa de cara a la oposición en el Congreso, con estos mensajes tan humillantes, muchos de ellos ridículos, el problema para Sánchez es que ya mucha gente, mucho votante del Partido Socialista se empieza a dar cuenta de la catadura real que tiene su líder, ¿no? Continuamos con la red de casos de corrupción que envuelven al gobierno de Sánchez y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Joan Guirado. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Compañero de política, que además publicabas una exclusiva hoy mismo de Santos Cerdán. En tu titular afirmabas que un informe de la UCO apunta a delitos de Cerdán por sus vínculos con construcciones. Explícanos un poco de qué va tu noticia de hoy. Es el famoso informe de la UCO que hace semanas que estamos esperando, que tendría que ver la luz en los próximos días, en las próximas semanas. Veremos cuándo acaba siendo, y yo creo que más pronto que tarde, pero las habladurías que había en torno al Partido Socialista durante muchos meses respecto a la actuación de Santos Cerdán parece que se van a sustanciar en este informe, que prácticamente a día de hoy conocen 2 personas o 3, es decir, la gente que lo haya elaborado, y que será cuando lo recibe el juez y lo pasa a las partes, cuando veremos exactamente qué es lo que se dice en él, pero según las fuentes consultadas apunta a indicios claros de delito por parte del número 3 socialista por sus vínculos con constructoras, sobre todo en el País Vasco, en Navarra, de donde él es originario, y que apuntalarían una posible acusación hacia el diputado socialista, que como es aforado, pues habría que seguir el mismo cauce que en el caso del exministro José Luis Ábalos, en caso de que así lo determine el juez, es decir, pedir el suplicatorio, que se vote en el Congreso y a partir de ahí poderlo citar a declarar. Es verdad que para eso aún falta bastante, porque hay muchos trámites antes, pero en todo caso la sensación en el Partido Socialista es que la situación se le complica mucho a Santos Cerdán, que recordemos además fue ratificado en su cargo el pasado mes de diciembre, cuando el comisionista Víctor de Aldama, cuando la empresaria Carmen Pano ya señalaban al lugarteniente de Ferraz como posible cooperador en toda esa trama de corrupción. Con los famosos sobres. Exacto, por tanto, en el PSOE ya empieza a haber ese run, esa preocupación de que Santos Cerdán va a salir muy mal parado. Manuel, ¿tú qué esperas de este informe? Bueno, es que Voz Populi, gracias a la exclusiva de Joan, está en disposición de afirmar que el informe de la UCO es demoledor para los intereses de Santos Cerdán, que viene a confirmar en muchos de los extremos las acusaciones que había hecho hasta el momento Víctor de Aldama ante la justicia, y que vienen a confirmar que efectivamente parece, indiciariamente, que había una red organizada en el seno del Partido Socialista para influir en la adjudicación de obra pública, especialmente de carreteras, de construcción de carreteras, a cambio de hipotéticas o supuestas comisiones, ¿no? El informe de la UCO contendrá, lo veremos, estamos también en disposición de decirlo, contendrá conversaciones, contendrá llamadas, transcripciones de mensajes que vienen indiciariamente a marcar o a señalar
no ya solo políticamente, sino jurídicamente, al secretario de organización del Partido Socialista, que además es diputado y que por tanto es aforado. Este informe, una vez que el juez lo haya, digamos, diseccionado, analizado, una vez que esos indicios se puedan transformar, no sé si en pruebas, pero sí desde luego en elementos jurídicos, pues probablemente se le pedirá el suplicatorio al Congreso para que pueda declarar en calidad de imputado. Creo que tiene que dar muchas explicaciones, creo que se ha ido demostrando ahora mismo. Ayer hubo otro auto del juez diciendo que hay que dar valor a las afirmaciones que viene haciendo Aldama desde hace mucho tiempo, porque se están acreditando como ciertas muchas de ellas, y que por tanto ahora mismo no Santos Cerdán en su situación personal, que veremos, y la presunción de inocencia para mí es sagrada, pero desde luego desde la perspectiva de la ética política nos lleva a una conclusión. Tanto Moncloa por un lado como el Partido Socialista por otro, dirigentes determinantes, están hasta el cuello de corrupción. Veremos cómo acaba este capítulo. Pues hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias, Manuel Marín, por estar con nosotros. De nada, gracias. Muchísimas gracias, Joan. Un placer teneros aquí. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.